Director ejecutivo del CENFI, el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario, el responsable de este informe, que es el cuarto que emitimos, titulado Radiografía de la tenencia de la vivienda en Costa Rica para el año 2024. Quisiera comenzar esta presentación agradeciéndole muy fuertemente, sentidamente, a nuestros tres patrocinadores, a la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, aquí está representado por varios de sus miembros, que nos ha colaborado precisamente en el apoyo de este informe, a Copecaja, una institución financiera de las más grandes de Costa Rica, con una amplia experiencia en diferentes tipos de crédito y muy metido en el tema del crédito residencial, y a la Universidad Hispanoamericana por el espacio y por todo el apoyo que siempre nos ha brindado con el tema de lo que son las investigaciones y toda la información de mercado. De verdad, los tres, de parte del CENFI, muy agradecidos por el apoyo con este informe y por la difusión que esta información contiene desde el punto de vista nacional. Para iniciar, que es importante siempre, este tema, la tenencia, crea algún tipo de confusión. Generalmente cuando hablamos del tema del mercado residencial, se confunde la tenencia con el tema de la construcción y son temas completamente separados. La tenencia tiene que ver la forma en que las personas en una sociedad se apropian de la vivienda, bajo qué formas una persona o una familia posee una vivienda. Costa Rica tenemos 5 categorías de tenencia de vivienda, que son las que vamos a analizar: vivienda propia, vivienda alquilada, vivienda financiada, vivienda prestada o cedida y precario. Esas son las 5 metodologías que se usan en Costa Rica para ese dato. Desde el punto de vista metodológico, quien captura esta información en Costa Rica es el INEC y lo hace a través de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, que se realiza todos los años a partir del mes de marzo y se cierra en el mes de julio. Aquí es importante, también para la parte metodológica, entender que ENAHO es una encuesta, no es un censo. Entonces, se usa más o menos una muestra de 1.600 familias, hogares, que son parte de esta muestra de viviendas, y se hace toda la extrapolación nacional. Nosotros lo que hacemos desde el CENFI es ir a la base de datos del INEC, del ENAHO, y hacer todo el procesamiento que vamos a ver a través de nuestros analistas. Es importante ver los efectos comparativos y también, como es una encuesta, va a tener efectos, errores desde el punto de vista temporal y errores de algunos estimados. ¿Qué definiciones hay? Es importante entender la mañana de hoy que hay con respecto a la tenencia de vivienda, que a veces se confunde. ¿Qué es una vivienda? A veces pensamos mucho en la vivienda, sobre todo la vivienda que vemos en los anuncios de la prensa, en internet o en el periódico. Para INEC, la vivienda, que es el concepto que ustedes ven en pantalla, es una unidad físico-espacial. Eso significa, y eso es importante, entender que una vivienda para INEC tiene 3 componentes: piso, paredes y techos, físicamente. Y una vivienda como tal se conceptualiza si tiene servicios, agua, luz y tiene un acceso independiente. Eso es una vivienda. Desde el punto de vista también metodológico, en estos datos se capturan, por ejemplo, si una persona vive habitualmente en un hotel o una pensión. Eso es parte de este método de cálculo de la vivienda. Aquí les dejamos algunas clasificaciones que se utilizan desde el punto de vista de vivienda. En estado físico, vean ahí, que ahorita lo vamos a ver, cómo se encuentra el parque habitacional en estado físico. El estado físico se mide con 3 variables: pisos, paredes y techos. Y me adelanto, ¿qué es una vivienda, por ejemplo, en estado malo? Una vivienda en estado malo es si tiene las 3 componentes, piso, paredes y techo, en estado deficiente. Si tiene esos 3, es malo. Si tiene 2 de estos 3, es estado regular. Si tiene paredes o piso, 2, es estado regular. Y obviamente, si no tiene ningún tipo de problema, es una vivienda buena. Otro elemento importante, cuando hablamos de alquileres, ¿qué estamos midiendo? Aquí no estamos midiendo los alquileres turísticos. Lo que se mide es el habitante habitual de la vivienda. Entonces, cuando se hace la encuesta, INEC lo que mide es si esa persona tiene más de 6 meses de alquilar una vivienda. Ese es el criterio que se usa primario para decir si una vivienda está en alquiler. Si alguien dice que es una persona que está usando una vivienda meramente temporal, no entra en estos registros. Primer dato importante: cómo ha evolucionado el parque habitacional en este año 2024. Y aquí lo tenemos. Para efectos cuantitativos, el parque habitacional de Costa Rica consta de 1.808.710 viviendas. Ese es el número total de viviendas habitadas, ocupadas, que tiene Costa Rica. Y este dato con respecto al año anterior, obsérvese,
es mayor. Tenemos 30.456 viviendas más ocupadas. Y ahorita precisamente vamos a ver la forma en que están ocupadas. Pero si hay que resaltar un primer dato a la mañana de hoy, es que el aumento del 2024 es inferior a lo que se venía reportando anteriormente. Anteriormente el parque venía aumentando en términos de ocupación en 50 y resto mil, 55.000 viviendas. Y este 2024 aumentó en 30.000. Y ahí empieza a haber algunos efectos que hay que interpretar. Uno, y eso es importante, el tema de la tenencia es importante porque refleja elementos de demanda y de oferta. ¿Qué pasa desde el punto de vista de composición? Esta línea acá. El 66% de la vivienda en Costa Rica es una vivienda completamente pagada. Esos son los datos que tenemos procesados, muy parecidos en el tiempo, no ha cambiado. Cuando alguien se pregunta por qué tenemos un parque habitacional tan grande en vivienda pagada, aquí hay mucho efecto de la política pública a través de los bonos de vivienda. Eso es un elemento que Costa Rica, a diferencia de otros países, y lo comento siempre, tenemos un parque habitacional en propiedad mucho impulsado por el efecto histórico de los bonos. Y tenemos más viviendas pagadas que Chile y que México. Eso es algo relevante. La segunda modalidad más importante de vivienda en Costa Rica es la vivienda en alquiler. Ahí hay casi un 20% del parque habitacional está en viviendas en alquiladas. Tenemos 340.310 viviendas en alquiler. Desde el punto de vista de importancia, vienen las viviendas financiadas. 124.183 viviendas se encuentran en manos de personas que están pagando un crédito. Este tipo de indicador es importante porque revela precisamente qué tanto estamos llegando a la población. Y aquí, en la mañana de hoy, vamos a compartir, nos acompaña doña Paula Dodero, gerente de crédito de Copecaja, que dentro de un rato nos va a comentar un poquito cómo se hace una calificación de crédito de un deudor. Este tema ha sido muy crítico en el país y ha habido algunas quejas con respecto al tema del papel de las entidades financieras. Mucho de lo que recalcamos en el informe es que más que un problema de entidades financieras es un problema de oferta. Las entidades financieras quieren dar crédito, pero no encontramos soluciones en el mercado que permitan poder pegarlas con un sujeto que tenga ese tipo de vivienda. Y las otras dos modalidades que son significativas, sobre todo una que aumentó este 2024, fue la vivienda cedida o prestada. Esta es la vivienda donde alguien que está ahí la posee, está dentro de la vivienda, pero no la paga, no es financiada y no es en alquiler. Generalmente funciona mucho alrededor de familiares cercanos al propietario y que se le dio a esta persona. ¿Qué pasa a nivel de las regiones con este mismo indicador que estamos viendo hoy de todo el total de 1.808.000? Si vemos desde el punto de vista de concentración, más del 40% de las viviendas están en la región central. Y aquí sí es importante ver qué está pasando desde el punto de vista de regiones. Si nos vamos a ver la vivienda completamente pagada, sí resultó algo interesante en este 2024. Hubo un aumento en la región Chorotega de viviendas completamente pagadas. Y si alguien se pregunta, ¿cómo es que aumentamos tanto ese parque? Hay una hipótesis, esto el INEC nada más da el dato, nosotros acá en el CENFI damos algunas hipótesis. Uno podría pensar que a través de todo el programa de bonos, la región Chorotega es muy beneficiada, la gente se engancha y hace sus pagos de vivienda. Aquí sí es importante de nuevo no pensar que estamos realmente conceptualizando viviendas de nuevo muy grandes o muy de lujo. Al contrario, las señales que encontramos aquí es que hay un aumento de viviendas en la modalidad de autoconstrucción. La gente se engancha con el bono, pone un poquito de su plata, se va con el papá y hace la vivienda detrás del lote de la familia. Entonces, esta es una hipótesis que tenemos con respecto al tema del aumento que tenemos en la región Chorotega. En la vivienda financiada, importante, con crédito, hubo un aumento. El aumento a nivel nacional se detecta en dos regiones. En la región central, que es típico, y aquí hay que ser claros, y ahorita doña Paula nos puede ampliar un poquito eso, el tema del ingreso familiar. La región central es donde tenemos las familias con los más altos niveles de ingreso y entonces esta es una hipótesis que está muy consecuente con el tema del ingreso. Y en este 2024, que fue un dato muy particular, hubo un aumento de la vivienda con créditos en la región Huetar Norte, San Carlos. Y de nuevo, ahí hay un efecto que podríamos ver que está pasando a nivel nacional con bonos de vivienda pegados con créditos también, ya sea del mismo sistema de la vivienda, junto con créditos de entidades financieras. Entonces, región Huetar Norte se está moviendo relativamente bien,
y ahí sí tuvimos un aumento en la vivienda financiada. Estos netos, estos negativos, aquí hay que tener mucho cuidado, porque eso es un resultado neto. No es que no hubo créditos en estas regiones, los hubo, pero la cancelación ya de los créditos finales fue mayor que los créditos nuevos. Entonces, por eso el resultado neto, y no nos sorprendamos que no es que no haya crédito, es que los créditos nuevos no fueron suficientes para compensar la cancelación que hubo de créditos. Esta es la comparación de vivienda de alquiler, y el 2024 tuvo también otro elemento interesante con respecto al 2023 y 2022. Veníamos aumentando en vivienda de alquiler en los últimos 2 años cerca de 25,000 unidades cada año. Y en este 2024 no aumentó la vivienda en alquiler a nivel nacional. Pero cuando lo vemos por región, sí hay fenómenos interesantes. Salieron del parque de vivienda en alquiler en la región central más de 3,000 viviendas. Es decir, antes teníamos 245,000 viviendas, 2023, en alquiler, y este 2024 solo tenemos 242,000. Estas viviendas no es que desaparecieron, es que estaban en alquiler y ya no lo están. Entonces, dentro del parque habitacional es importante entender la dinámica que está pasando. Igualmente, se redujo la vivienda en alquiler en la región Chorotega. Y ahí hay fenómenos que podríamos interpretar que en el caso de San José, una de las problemáticas es que la gente no quiera demandar vivienda, es que nos hace falta más oferta de vivienda. Entonces, aquí hay algunas hipótesis. Otro que está paralelo a esto, que ahorita lo vamos a ver, es que dejaron de estar en vivienda en alquiler y aumentó la vivienda cedida o prestada. Esto significaría que algunas de estas viviendas están en manos de sus propietarios en alquiler y ya ahora, el 2024, fueron pasadas precisamente a manos de familiares. Y elemento importante también a destacar con respecto a la vivienda de alquiler, aumentó significativamente, más de 2,870 viviendas en alquiler aparecieron en la región Huetar Caribe. Aquí hay un elemento que va también de la mano de la situación socioeconómica de estas regiones, y pareciera ser que ahí hay algún tipo de deficiencia desde el punto de vista nacional de ingreso que conlleva que la familia esté más optando por la modalidad de vivienda en alquiler y no le alcanza para una vivienda realmente financiada. Y lo que decíamos con respecto al tema de vivienda prestada, que es importante, hubo un aumento muy significativo en la región central de vivienda prestada. Ahí veníamos aumentando casi 1,000 unidades por año y ahora tuvimos un aumento en esa región de 4,242. Entonces pega con la hipótesis de que eventualmente algunas de esas viviendas de alquiler fueron pasadas a manos de los familiares y ya entonces tuvimos una reducción en vivienda de alquiler y un aumento de esta vivienda en la región central, igual en la región Huetar Norte. Aquí también cabe, hay que decirlo muy claramente, una hipótesis que es cómo se captura el dato. Esto es una entrevista que hace la encuestador de INEC a la persona que vive en la casa. Pudiera suceder que las personas ya no quieren declarar, les da miedo, no quieren decir que están en alquiler y ahora aparecen como vivienda prestada. Entonces ahí hay un tema que no podemos dilucidar, pero pudiera ser también un efecto de cómo se captura este dato. En resumen, entonces, el parque habitacional creció cerca de 30,000 viviendas y sobre todo lo que estamos viendo, sigue creciendo en vivienda pagada, que es el más importante, casi 16,000 unidades nuevas, y sobre todo está pasando mucho en la región Chorotega y en la región propiamente central. Y la vivienda de alquiler, como repito, lo más relevante fue la recomposición nacional. Dejó de estar casi 6,000 unidades en alquiler en la región central y en la región Chorotega. Este cuadro también es parte del estudio y representa cómo está distribuido la vivienda en Costa Rica desde el punto de vista físico. Este total de viviendas, 1,808,000, que hemos venido diciendo que es el parque habitacional, el 61% está en buen estado, 1,108,000. Pero desde el punto de vista de extremos, en Costa Rica, con este informe, tenemos 115,440 unidades residenciales en mal estado. Y recalco lo que les di al principio, mal estado es, tengo techo, paredes y pisos malos. Y este dato, con respecto a 2023, no cambió, fue muy parecido, entonces el parque se ha mantenido. Pero cuando vemos esta composición por quintil, de ingreso nacional, ¿qué sucede? El quintil más bajo, las familias de 125,000, 200,000, ahí la vivienda en mal estado es de un 14%. Es decir, las viviendas
El primer quintil posee 362.000 unidades, ese quintil. Y en ese quintil, el 14%, a diferencia del promedio nacional, está en mal estado. Obviamente aquí hay que reconocer que el efecto de ingreso juega contra el estado de la vivienda. Vean que al contrario, el quintil más alto de Costa Rica, esto a nivel de per cápita son 624.000 y a nivel familiar son 2.400.000, ahí es donde más está la vivienda en buen estado. Al contrario de la vivienda en buen estado en el quintil más bajo. En el quintil más bajo, la vivienda en buen estado apenas llega a 140.000. Tenemos más vivienda regular en este quintil. Pero en el quintil superior, el extremo nacional de ingreso, ahí las viviendas, hay que decir, están en muy buen estado. Aquí, importante, y eso es un mensaje que siempre sacamos de este informe, hay que hacer más esfuerzos, sobre todo se ha tratado de hacer a nivel de entidades financieras, el mismo banco hipotecario, de ver cómo colabora a través de créditos para mejorar el estado físico de estas viviendas. Paso a este dato, que sí es un dato un poco complejo de entender, pero más o menos el siguiente. Lo que hacemos es distribuir cómo se comporta la tenencia por quintil de ingreso y por categoría de vivienda. ¿Qué pasó en el 2024 en la categoría de vivienda completamente pagada? Tuvimos tres grupos que mejoraron significativamente la vivienda completamente pagada. Aumentó el quintil más bajo y ahí no hay dónde perderse. Esos son efectos del apoyo que brinda el bono de vivienda. En este quintil tuvimos un aumento, ahí si se fijan, más de 6.000 unidades que aumentaron en el primer quintil producto del efecto de la política habitacional. Sin embargo, aparecen también casi 7.000 unidades completamente pagadas en el quintil 3, que son familias de 834.000 colones por mes, y en el quintil 4. Ahí una hipótesis que nosotros tenemos es lo que ya comentábamos. Ese es el caso del papá que tiene un terreno grande dentro de la propiedad y el hijo se acomoda, busca su plata y aparece una nueva vivienda pagada completamente en el 2024. En vivienda financiada, y de nuevo aquí es un caso muy interesante, aumentó en el segmento inferior, también en el primer quintil, y ahí también podríamos pensar efectos de la política del crédito habitacional. Aquí no es solo bonos, sino ya el crédito que el banco hipotecario da a ese segmento bajo ingreso, que son esas familias de 258.000. Pero aumentó también en más de 3.000 unidades financiadas, crédito, en el segmento más alto. Las familias de 2.600.000 aumentó la participación en viviendas con crédito. Esto no debería de extrañarnos, toda vez que mucho del problema que tiene nuestro parque habitacional desde el punto de vista de oferta es que son casas que son relativamente de un valor alto, casas de 125.000, 130.000, y yo pongo un ejemplo, y ahorita que doña Paula está por acá lo podemos comentar. Aquí en estos segmentos, por ejemplo, que se ve negativo, de nuevo no se interprete que no hubo créditos, pero hubo más cancelaciones de créditos acá que los nuevos. ¿Qué está pasando? De alguna forma nosotros percibimos, bueno, aquí hay gente con un ingreso de 834.000 que podría endeudarse para una casa de 45 millones, pero no la encuentran en el área urbana. Es decir, aquí hay gente que podría ser sujeto de crédito, pero no encuentra esa vivienda. La que encuentra es una vivienda de 65 millones y entonces ya ni con el bono le alcanza para comprar las viviendas de mercado. Entonces, estos dos quintiles a nivel de financiamiento se sigue dando crédito, pero le está costando enganchar la vivienda de mercado. Y ahí queda un reto que más bien es cómo hacemos para darle oferta de vivienda a precios más asequibles para ellos. La vivienda de alquiler, si se fijan, también datos muy interesantes, aumentó en dos grupos. En las familias con ingreso de 522.000, ahí aumentaron las casas de alquiler. Aquí tuvimos un aumento de más de 3.000 viviendas que aparecieron en alquiler en el segmento de las familias que ganan 522.000. Si usted le saca el 50% a esos 522.000, esto lo que sugiere es que estas familias están pagando 250.000 colones aproximadamente de alquiler. Esta es una media muy metropolitana de alquiler. Y también interesante, aumentó el alquiler en el segmento superior. En la gente que más tiene ingresos de más de 2.700.000, también está aumentando la vivienda en alquiler. Y aquí lo que viene es la hipótesis de que esta gente está alquilando por conveniencia. Pueden comprar una casa, pero los jóvenes y algunas familias lo que están viendo es la conveniencia de vivir en alquiler.
En precario, la hipótesis básica que siempre se da es que aumenta el quintil más bajo, en los ingresos más bajos, ahí siguen habiendo un aumento pequeñito, pero lo hubo en precario. Y, sí importante, aumentó muy significativamente, más de 8.000 unidades en precario, en el segundo quintil y en el tercer quintil. Ahí hay un tema a explorar, todavía no tenemos una hipótesis, pero puede haber alguna recomposición que esté pasando en este nicho. Entonces, en resumen, tuvimos un aumento muy significativo de la vivienda completamente pagada en esos quintiles 3 y 4, que ahí a nivel de ingreso uno podría presumir que podrían endeudarse, pero eventualmente acaban con una vivienda completamente pagada. ¿Qué es lo que podemos presumir? Algo de crédito desde el punto de vista familiar que ayuda al tenedor actual y hace la casa. Y el tema de la vivienda en alquiler, de nuevo, es significativo en ese quintil 2, que está aumentando muy fuertemente, y también para este año 2024 el aumento de la vivienda de alquiler en el tercer quintil, en el quinto quintil, familias de 2.600.000 que podrían comprar una vivienda y al final acaban alquilando. Este es el mismo dato del parque habitacional, pero analizando el estado civil o conyugal de las familias. Entonces, ¿qué tenemos? El mismo parque de 1.808.000 viviendas en Costa Rica y cómo se distribuye desde el punto de vista del tenedor. ¿Qué encontramos? El parque habitacional, si ustedes se fijan, está en manos de los casados. El 36% del parque habitacional de estas 1.808.661.000 viviendas están en manos de un jefe, una familia que está de un núcleo casado. ¿Quién es el segundo grupo más relevante? Y para poner en perspectiva, hace 2 años eran las parejas en unión libre, lo cual tiene un poco de lógica con el tema del ingreso y la capacidad de compra. Sin embargo, desde el año pasado, y se volvió a ratificar en este 2024, quien más está creciendo en el parque habitacional de tenencia son los solteros. Los solteros ya representan un 18% de la tenencia del parque habitacional. Solo en este 2024 se reporta, con base a estos datos del INEC, 16.747 casas en manos de solteros. Y ya se vuelve entonces el segundo grupo más interesante. Ahora, cuando analizamos esta tenencia dentro de las modalidades, ¿qué es lo que encontramos? Que el grupo de unión libre, si se fijan, donde más tiene participación es en vivienda alquilada. Ese grupo de unión libre, juntados, si se ven aquí la columna, aquí lo que se ve es la importancia que tiene dentro del grupo. Y ahí, este grupo, donde más participa, es en vivienda alquilada. En segundo lugar, lo que es obvio, vivienda financiada. Los casados, vean lo que tiene el parque habitacional, pero cuando lo vemos por modalidad, y aquí ahorita ya doña Paula nos va a comentar cómo hacen ellos en Copecaja, vean que el 55% de los casados son los tenedores del parque de vivienda financiada, lo cual uno podría presumir que está dentro de la lógica que hoy estamos viviendo. ¿Quién tiene más capacidad de financiamiento? Estas familias que ya son núcleos que están ya debidamente legalizados y que ahorita lo vamos a ver por el tema de edad, están controlando realmente la posibilidad de acceso al crédito. Si se fijan desde el punto de vista de participación, el segundo grupo ahí que más participa es también los casados en vivienda completamente pagada. Si nos vamos a ver a los solteros, que fue el grupo que más aumentó en esta categorización, los solteros, la vivienda que más poseían en el 2024, en ese aumento, fue en vivienda propia. Ahí hubo un aumento muy significativo. Entonces aquí sí queda también otra vez tirar hipótesis al aire de por qué hubo tanto aumento en vivienda propia de los solteros. Una hipótesis, de nuevo, es que no pensemos que esas viviendas son viviendas nuevas como tal. Aquí puede haber algún tema de autoconstrucción. De nuevo, el padre que tiene la casa con su lote y atrás la persona, el hijo, hizo su vivienda, se independizó y aparece en este registro. Y la segunda modalidad que hubo aumentos es en vivienda de alquiler. Este grupo de solteros fue el que más aumentó para el 2024 la tenencia en vivienda de alquiler a nivel de grupo etario. Y otro que aumentó fue la gente de los divorciados en vivienda de alquiler. Cierro esta parte diciendo que lo interesante, y de nuevo, hipótesis que hay que explorar, es que hubo un aumento muy significativo de vivienda cedida o prestada en el grupo de los casados. Ahí sí habría que ver algún tipo de hipótesis que está pasando de por qué tenemos este reporte tan alto.
Y ya antes de ir cerrando, un último cuadro que siempre nos gusta compartirles, que es cómo está el parque habitacional en temas generacionales, en temas de edad. Y aquí lo que tenemos es una distribución del mismo parque en el grupo de 15 a 39 años, primer grupo acá. Después lo segmentamos de 40 a 59 años y más de 60. De 15 a 39, para que los que no están muy familiarizados con el tema, es la clasificación que usamos para los jóvenes. INEC lo corta en 35 años, los datos de aquí acumulados se cortan en 39, pero es un buen reflejo de la vivienda en manos de jóvenes. Esta es la población que llamaríamos madura y esta ya es la que llamaríamos que está entrando a la tercera edad. ¿Qué pasa desde el punto de vista del parque total de viviendas? De este 1.808.000. Acá se está mostrando que quien más tiene vivienda en este momento en Costa Rica son las poblaciones de 40 a 59 años. El 40%, 41% del parque habitacional está en manos precisamente de las personas en este rango de edad. Y el segundo grupo generacional que posee la vivienda es el grupo de más de 60 años. Este grupo ya posee el 39%. Aquí les apunto que es interesante, aunque es poquito, empezamos a ver que el grupo de 60 años empieza a aumentar su participación. Esto ya ha venido pasando del 2022 y empieza a mostrarse. Ahora, ¿dónde es cada grupo más representativos? Vean que los jóvenes apenas poseen el 20% del parque habitacional, solamente poseen 365.000 unidades de este 1.800.000, pero, importante, desde el punto de vista de la modalidad, el parque de vivienda en alquiler está en manos de los jóvenes. El 45% de las viviendas de Costa Rica, 152.000, están en manos de los jóvenes. Los jóvenes controlan el parque habitacional en alquiler. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la vivienda financiada? Lo que ya veníamos mostrando con la población casada. La vivienda con crédito está en manos de la población de 40 a 59 años. Y esto es lógico porque es la población que más tiene capacidad de compra en el tiempo. Entonces, aquí tenemos a los jóvenes en vivienda de alquiler y a la población de 40 a 59 años, los más fuertes en vivienda financiada. Y en vivienda completamente pagada, que es lo que uno presume, quien es el que tiene el dueño de ese bloque de viviendas es la población de más de 60 años. Esto es algo interesante porque muestra cómo se está distribuyendo el parque habitacional por segmento. Aquí, ya para ir cerrando, y con todo lo que hemos visto esta mañana, le pediría a don Juan Carlos Majano, presidente de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces, que brevemente nos comente cómo ve esta situación y por qué es importante tener una voz como la de la Cámara de Corredores. Los agremiados de la Cámara, don Juan Carlos, que es también corredor de bienes raíces, nos lleva el pulso de esto que estamos comentando la mañana de hoy, don Juan Carlos. Si nos ayudas con esta visión. Gracias. Muy buenos días a todos. Desde la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, a través de nuestros agremiados, venimos percibiendo varios aspectos de los que plantea el informe hoy y que se expone. Particularmente nos parece importante destacar lo siguiente. Tal y como lo mencionó el señor Melisandro Quiroz, en el área metropolitana hay una fuerte demanda por la venta de terrenos urbanos que se están tratando de utilizar para desarrollos residenciales de vivienda de aproximadamente en promedio de $125.000 y en adelante. Acá debe destacarse que el costo de los terrenos de la periferia no bajan de $250 por metro cuadrado. En lo que se refiere a desarrollos en el centro de la capital y alrededores, zonas como Escalante, La Sabana, Mata Redonda y Curridabat, nuestros agremiados manejan ofertas para construir potenciales proyectos verticales, los que son en torre, a partir de la oferta de venta de propiedades ya construidas en áreas de 1.500 metros cuadrados en adelante, y donde los precios de venta comienzan a partir de los $750 promedio. Mayoritariamente tenemos clientes que nos piden terrenos para desarrollar para la venta proyectos residenciales. Sin embargo, en los 2 últimos años ya hay un interés de construir apartamentos de uso mixto, tanto para la venta como para la inversión. Aunque en una mayor proporción nuestros asociados colaboran a lo largo de todo el país, somos alrededor de 650,
trabajan con empresas desarrolladoras promoviendo la venta de las casas recién construidas. Hemos venido detectando un aumento en nuestros servicios para facilitar la venta de casas de segunda mano, lo que explicaba Melisandro en el informe, tanto para que sean utilizadas para otros usos alternativos como para fines de inversión de terceros. Sobre este tema del alquiler de vivienda, detectamos que ha venido incrementándose la cantidad de personas que contactan a nuestros agentes inmobiliarios pidiéndoles que les asesoren para la compra de apartamentos a buenos precios de mercado a fin de utilizarlos para el alquiler. Vemos una buena oferta y demanda de propiedades de inversión para ser dedicadas al alquiler en zonas urbanas como Matarredonda, Romoser, Escalante y Curridabat. Las estimaciones de muchos compradores de este tipo de propiedad es poder cobrar alquileres superiores a los $800 por mes. Alrededor de los desarrollos logísticos de parques industriales en Alajuela, Heredia, Cartago y recientemente en la zona de Grecia, se nos reportan muchas demandas de terrenos o propiedades para construir vivienda para los empleados y ejecutivos que llegan a laborar en estas empresas. Nuestros agremiados reportan que en estas zonas están colaborando con promover la venta y también alquiler de la oferta residencial que se está generando por este incremento de trabajos. Asociados nos informan también del interés de muchos propietarios de la zona de Occidente, aún sin proyectos en desarrollo, como son las zonas de Palmares, Naranjo y Sarchín. Estos interesados en buscar alianzas con desarrolladores para promover construcciones de vivienda para segmentos de clase media, media alta, construcciones que van en precios aproximadamente de los $120,000 en adelante. Y por último, a nivel de las costas como Tamarindo, Sámara, Nosara, Jacó, Punta Arenas, Puerto Viejo, entre otros, muchos de nuestros agremiados reportan una gran demanda de requerimientos de servicios para que ellos apoyen los procesos de venta de terrenos que en su mayoría se están utilizando para generar viviendas de lujo y atender también el sector turismo, que en su mayoría se están utilizando para estos fines. Aquí estamos hablando de transacciones en construcciones superiores a los 200 metros cuadrados, con precios que oscilan entre los $2,500 por metro cuadrado, es decir, propiedades con valores superiores a los $400,000 en adelante. Gracias, don Juan Carlos, por el panorama que nos brindaste. Me sorprende realmente, no, más que me sorprende, los números son muy significativos con respecto al tema metropolitano, que es la demanda que hemos estado viendo, sobre todo el tema de los jóvenes y de la gente de clase alta. Cierro acá el informe, la mañana de hoy, con nuestras consideraciones finales. Se nota una clara tendencia en el cambio del parque habitacional 2024, particularmente en el tema de la vivienda propia pagada. Y ahí de nuevo hay señales de que está habiendo un efecto de autoconstrucción, apoyado tal vez con un bono de vivienda. La gente se está enganchando con esto que decía doña Paula de los lotes y está construyendo esas viviendas. Número 2, la vivienda financiada mejoró en el 2024, había tenido un periodo complicado 2023 y mejoró mucho en la región central y en Aguetar. Y eso tiene que ver mucho con el nivel de ingreso que está mejorando en estas zonas. Número 3, los casados son los que más concentran la vivienda propia y financiada, lo cual obviamente es parte de todo este ciclo que hemos estado viendo del tema del ingreso, pero lo relevante que estamos notando desde el punto de vista conyugal es el papel de los solteros. Están aumentando significativamente su participación. Ahora que don Juan Carlos hablaba de este tema del área metropolitana, no tenemos estrictamente, como es región, lo que se mide. Uno podría presumir que parte de esta demanda de vivienda pagada y la otra de alquiler de los jóvenes está en el área metropolitana. Y finalmente, en la parte generacional, de nuevo se demuestra que esta población de más de 60 años, ese nicho, es muy interesante para el sector de la vivienda, porque está mostrando muy buena capacidad de crecimiento, sobre todo en la vivienda pagada. De parte mía, en nombre del CENFI, el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario, ha sido un gusto presentarles este informe. De nuevo agradecer a nuestros 3 patrocinadores, a la Cámara de Corredores de Bienes Raíces por todo el apoyo, a la cooperativa Copecaja, una entidad financiera de mucha experiencia en el gremio y que nos ha colaborado siempre con toda la información que nos puede sobre el tema de cómo anda el crédito residencial,
Y no está por acá don Marco Urbina, representante de la Universidad Hispanoamericana, lamentablemente, pero siempre el agradecimiento a la universidad por el apoyo, tanto en lo que es promover la investigación, como estar aquí en esas bonitas instalaciones del auditorio, presentando este informe. De parte mía, el agradecimiento y quedamos a su disposición este servidor y los representantes de Copecaja y de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces. Muchas gracias. Buenos días.